De mis amados hermanos, es siempre motivo de mucha bendición poder comenzar la escuela bíblica y como cada martes nos reunimos para estudiar la palabra de Dios verso a verso, versículo a versículo, y hoy nos corresponde estudiar Deuteronomios capítulo 19. Si ya tienen su Biblia, imagínate que llevamos recorriendo la palabra de Dios. Comenzamos hace un tiempo atrás en el libro de Génesis y hoy pronto vamos a salimos del libro de Génesis y llegamos a Deuteronomio. Ya pronto vamos a salir de Deuteronomio y vamos a entrar en Josué. Y es maravilloso poder estudiar la palabra, aprender lo que Dios quiere hablar para su vida como la mía. Es importante estudiar un poquito la palabra de Dios más profundo para entender muchas de las cosas que en el Nuevo Testamento después se llevaron a cabo. Cuando tú ves películas o cosas cristianas y a veces no entiendes algunos trasfondos, es porque es importante que tú puedas estudiar el Antiguo Testamento y ahí te vas a dar cuenta que el trasfondo tenía que ver, ¿cierto?, con el Antiguo Testamento y las cosas que se estaban llevando a cabo con el Señor Jesucristo. Por eso era importante tener siempre en mente estas cosas. Hoy nos corresponde estudiar el capítulo 19. ¿Ya? Hemos avanzado 19 capítulos en este libro y me parece que es maravilloso poder avanzar y avanzar. Y así el Señor nos va recordando cosas, usted las va aprendiendo y yo las voy repasando y aprendiendo también. ¿Le parece si tomamos un tiempo de oración para poder estudiar las Escrituras en esta tarde? ¿Le parece bien? Ya tiene su Biblia, tiene su lápiz, su cuaderno, si es que está anotando alguna cosa, para que podamos estudiar la palabra de Dios. ¿Les parece que empecemos? ¿Sí? ¿Está listo? ¿Estamos? Oramos. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te doy gracias a Dios por este día, por tu bendición, por tu amor y por tu gracia, que va más allá de cualquier cosa, Señor. Les pido en el nombre de Jesucristo que perdone nuestros pecados, Señor. Muy profundamente, Señor, perdona nuestros pecados. Límpianos, Señor, para poder estudiar tu palabra, para poder aprender, para poder crecer, para que tu Espíritu Santo, Dios, esté guiándonos en todo tiempo y aprendiendo un poquito más, un granito de arena más, Señor, para nuestra vida espiritual, para que podamos crecer y aprender en ella. Te doy tantas gracias por cada persona que nos va a estar mirando en esta tarde, que quiera aprender un poquito más profundamente de tu palabra. Te doy gracias, Dios, y te ruego que tu Espíritu Santo nos esté guiando en este capítulo y esté hablando a cada vida y a cada corazón. En el nombre de Jesús, amén. Bien, comencemos. Deuteronomio capítulo 19. Está con su Biblia, ¿verdad? Ok, leamos. Leamos de los versos 1 al 3 y entramos, ¿cierto?, a la materia que nos corresponde estudiar este día. Voy a poner mis lentes, ¿cierto?, para poder leer mucho mejor lo que esto dice. Dice, cuando Jehová tu Dios destruya a las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú las heredes, y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para todo homicida que huya allí. Aquí el Señor va a hablar de las ciudades de refugio, que son importantes que las estemos mirando. Quizás en los primeros capítulos vimos algo de las ciudades de refugio, entonces ahora vamos a mirarlas más completamente. Dice que el Señor divida la tierra y que van a haber ciertas ciudades de refugio. Dice, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra. Dios da instrucciones, ¿cierto?, a la nación israelita para que ponga estas 3 ciudades dentro de todo su territorio, ¿ya? Y que estuvieran bien ubicadas. Lo importante es que estuvieran bien ubicadas. Hay otros 2 pasajes que mencionan también lo de las ciudades de refugio, que son Números 35, de los versos 9 al 28, y Josué 20, de los versos 7 al 8. También mencionan esto. Y era importante que estas ciudades tenían varios significados importantes y tenían una lógica de ser. No es que nada a Dios se le ocurre así por una forma antojadiza o así algo como, bueno, para que los israelitas tengan algo que hacer. No, no era así. Tenían eh, su clave en todas las cosas que Dios mandó a hacer. Moisés ya había establecido 3 ciudades de refugio, que quiero que las veamos acá, porque las vamos a mirar.
¿cierto? Moisés había establecido tres, como les dije, tres ciudades. La primera era Besarc. La segunda era Ramot. Y la tercera, se las digo al tiro, la tercera era Golán. Ahí están las tres ciudades que tenían de refugio. ¿Ves? Que se establecieron. Las primeras tres, en realidad son 6, pero vamos a mirar las primeras tres. Becer, Ramot y Golán, que eran ciudades, ¿cierto?, que se habían establecido. Estas tenían que tener buenos caminos, rápido acceso, tenían que los caminos estar siempre listos, no tenían que estar bloqueados bajo ningún punto, medían casi 25 metros de ancho los caminos para que la persona pasara sin ningún problema y que llegara sin ningún impedimento a estas tres ciudades. Si tengo que hacer como una especie de mapa para que entendamos mejor la enseñanza de este día, ¿cierto? Si tuviera que hacer como una especie de mapa, supongamos que este es el Jordán, ¿ya? Este es el Jordán, ¿cierto? Ahí dibujemos el Jordán ahí, después acá, ¿cierto? La tierra se dividía, ¿cierto? En el Jordán se dividía, ¿cierto? En dos sectores, para que tengamos una idea, ¿ya? Y tenían que haber 3 ciudades de refugio, voy a hacerlo de esta forma redondita, ahí y acá, y 3 ciudades de refugio pasando el Jordán. En total son 6 ciudades. Total, 6 ciudades de refugio. Eran 6, ¿ya? Aquí las tengo ahí. Estas ciudades eran importantes, pues los israelitas tenían que acudir a una de ellas. Ya les voy a explicar cuándo tenían que acudir a una de ellas. Por eso los caminos de llegada a estas ciudades tenían que estar siempre despejados, listos porque en cualquier momento estas ciudades, las personas debían llegar a estas ciudades, las ciudades de refugio. Entonces, era importante tener en cuenta esto. El propósito de las ciudades de refugio, leamos ahora del verso 4 al 7, aquí vamos entendiendo por qué Dios establece ciudades de refugio. Y es importante saber por qué Dios las establece. Dice, este es el caso del homicida, ¿ya? Que huyere de allí, vivirá aquel que aquel que hiere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuere y con su prójimo al monte a cortar leña y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar el leño, saltar el hierro del cabo y diere contra su prójimo y éste muriere. Aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. No sea que el vengador de la sangre enfurecido persiga al homicida y lo alcance por su largo camino y le diere muerte, no habiendo ser condenado a muerte, por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Por tanto, yo te mando diciendo, separa 3 ciudades. Ahí está uno de los propósitos, ¿se da cuenta? Y aquí explica, si salen 2 personas a cortar leña al campo, y justo uno está cortando leña, ¿ya? Y al darle el golpe a la leña, se sale el hacha de la madera, del cabo, como dice aquí, y golpea a su prójimo y lo mata accidentalmente, sin él tener ninguna rencor contra su hermano, al contrario, como amigos y todo, es un accidente fortuito, que era importante. El hombre podía huir en cualquier sector que estuviera aquí, ¿cierto? En Galilea, estuviese, ¿cierto? En Nazaret o cualquier lugar, Capernaum, donde estuviese, ¿cierto? Había ciudades cercanas y eran ciudades de refugio. Y allí tenía que huir esa persona y quedarse allí en esa ciudad hasta que fuera juzgado. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque aquí dice, y aparece, ¿cierto? El vengador de la sangre, que era un pariente que se llamaba Goel. Voy a escribirlo mejor para que se note, que se ve como raro, ¿cierto? El pariente se llamaba Goel. Así, Goel. Y este era elegido en la familia, levantaban un varón,
y este perseguía al que había matado a uno de sus integrantes, y, ¿cierto? Por eso el hombre tenía que huir rápidamente a las ciudades para que no fuese muerto. ¿Por qué razón? Porque había matado a su prójimo sin quererlo. Sin quererlo. Eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, las ciudades de refugio servían como una forma de que realmente las personas inocentes no fueran juzgadas. Ese es el punto. ¿Ve? Dios establecía un sistema de justicia. Entonces las personas subían a ese tipo de ciudades para que no fueran, ¿cierto? Enjuiciadas, ¿cierto? Sin tener claro por qué había sido. ¿Ves? Como dice aquí, este es el caso de aquel homicida que huye allí, vivirá en la ciudad de refugio. Allá será protegido porque en su defensa personal, ¿cierto? Él no quiso matarlo y nunca tuvo ningún... Por eso cuando dice que no tenía rencor ni nada, significa que no lo hizo con alevosía, ni estaba mintiendo, sino que realmente él huyó hacia ese lugar para que el vengador de la sangre no lo alcanzara y así no lo mataran a él siendo un hombre realmente inocente por haber levantado este tipo de cosas. Y aquí explica, ¿cierto?, que fue voluntad, o sea, fue involuntario, del hacha se salió y golpeó sin querer, ¿cierto?, a esta persona. Eso se investigaba bien y el hombre tenía la posibilidad de vivir y no morir. Pero el hombre tenía que huir a esas ciudades, no podía quedarse por acá escondido en alguna parte, no, él tenía que huir. Y con tal de cuando llegaba a la ciudad de refugio, habían ancianos en las puertas de la ciudad, recuerden que la mayoría eran ciudades amuralladas, y entonces el hombre contaba su historia y lo dejaban entrar y lo protegían hasta que hubiese un verdadero juicio, donde el hombre saliera, ¿cierto?, inocente de lo que había ocurrido. ¿Ves? Y así el hombre pudiera ser salvo y no lo entregaban al vengador de la sangre, que era importante tener en cuenta. Leamos ahora, para que vamos avanzando, de los versos 8 al 10. Dice, y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpable de derramamiento de sangre. Entonces Dios dice ahora, pero como voy a agrandar tu territorio, va a ser más grande, entonces te vamos a dar otras 3 ciudades, en total son 6, que están una hacia es cierto, pasando el Jordán y antes del Jordán. Yo voy a poner aquí antes del Jordán, AJ, y después del Jordán, ¿cierto? Que era, ¿cierto?, donde para pasar las ciudades, así las personas de acuerdo donde estuvieran viviendo, pudieran huir a las ciudades, no derramar sangre inocente, porque eso es lo que Dios está diciendo, no derramarás sangre inocente, que es importante tenerlo en mente, no derramarás sangre inocente. ¿Ya? Ese era el punto. Pero las personas tenían que huir, ¿cierto?, hacia esas ciudades. Bien, veamos ahora los versos 11 al 13. En la ciudad de refugio no le compadecerás, pero si hubiese alguno que aborrece a su prójimo y lo acechare y le levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, y si huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de la ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en manos del vengador de la sangre para que muera. No le compadecerás, ni quitarás de Israel la sangre inocente, y te irá bien. ¿Qué está diciendo? Ahora, si el hombre lo hizo con alevosía, con maldad, sin realmente, nunca fue de adrede, o sea, si fue de adrede total, ¿cierto? Entonces el hombre será muerto y entregarán a ese hombre en manos de aquel
que la familia designó como cierto vengador de la sangre de su hermano. Y será muerto. ¿Ves? Ese no había nada que hacer, ya lo tenemos claro. Y los ancianos de la ciudad juzgaban el caso y lo miraban y decían, bueno, en realidad este es homicida, realmente odiaba a su prójimo e hizo esto para matarlo, entonces simplemente no lo protegían, porque no era sangre inocente la que se iba a derramar, sino una sangre culpable, pecadora en el sentido de que había cometido tal cosa. Por eso dice que y quitarás de Israel la sangre inocente y te dirá bien. O sea, Dios le daba mucha importancia a los castigos, pero también le daba mucha importancia, ¿cierto?, a la justicia, que uno debe tenerlo claro, la justicia era importante para el Señor. Entonces, por esa razón, Dios daba estas ciudades para que las personas no murieran injustamente. Ese es el punto, injustamente. ¿Ves? Porque ¿cómo conocer el corazón de las personas? ¿Cómo podemos decir, oiga, esta persona sin querer dio muerte a este otro sin darse cuenta? Porque muchas de esas cosas pueden suceder. Entonces, Dios preparaba todas estas leyes y todas estas ciudades para que ellos pudieran cuidarse y poder vivir. ¿Ves? Ahora, las ciudades de refugio, que ya le dije que eran 6, ¿cierto? Vamos a hablar un poco para ir avanzando un poco en esto. Las ciudades de refugio se comparan, que es importante que lo tengamos en mente. Déjame buscarlo acá. Las ciudades de refugio son la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Voy a poner aquí Jesús y las ciudades de refugio, ¿ya? Ahí está, refugio. Refugio. De las ciudades de refugio. Porque las personas huían para la protección a ese lugar. ¿Ves? Las ciudades de refugio, por ejemplo, el Salmo 46, verso 1, el Salmo 46, el verso 1, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y hay más de 15, en otras citas bíblicas, hay como 15 versos bíblicos que nos hablan en los Salmos, que nos hablan de que Dios es nuestro refugio y nuestro amparo. ¿Ves? Hebreos capítulo 6, verso 18. Hebreos capítulo 6, el verso 18, nos dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fuertísimo consuelo. Los que hemos acudido para signo de la esperanza puesta delante de nosotros. O sea, Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Y eso es lo que hacían las personas. Ahora, hay un detalle importante hacia aquí. ¿A quiénes se protegía en las ciudades de refugio? A los inocentes. Ellos eran los protegidos, no se les olvide. Pero cuando hablamos de Jesús, no solo los inocentes venían al refugio, sino también los culpables. Culpables, ¿para qué? Para hallar misericordia. Por eso es la comparación con las ciudades. ¿Ves? No solo acudían, ¿cierto?, los que tenían gran necesidad y que eran inocentes, sino también acudían a nuestro Señor Jesucristo, acuden todos los que tengan una gran necesidad y que estén pasando por momentos muy difíciles y que sus pecados sean muy graves en esa época, ¿cierto?, que podían ser de muerte. Entonces ellos acudían a Jesús. Esa es la diferencia de las ciudades. Ambos, el inocente como el culpable, pueden acudir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces es importante tener en mente estas cosas. Como les dije, la diferencia de uno con el otro, y que es crucial, y que tengo que repetírselas, es que las ciudades de refugio solo recibían a las personas inocentes. Pero en comparación con Cristo,
Cristo recibe a ambos, porque en realidad todos somos culpables delante del Señor. Aquí está hablando de castigo, de pecado más o menos a la vista, ¿cierto? Como asesinato involuntario o asesinatos de verdad. Pero estamos hablando, ¿cierto?, de que cuando venimos al Señor Jesucristo, Él nos puede librar de todas estas cosas. Y eso es importante, su sangre poderosa nos perdona y nos limpia de todas estas cosas. Y eso es lo que uno debe tener claro, muy claro, ¿ya? Así que ese es el principio importante aquí, ¿ves? Entonces Dios establece estas 6 ciudades para que usted tenga en mente y pueda, ¿cierto?, acudir a ellas. Entonces, son un tipo de la bendición del Señor, de que nosotros podemos acudir a nuestro Señor Jesucristo en tiempos de dificultad, en tiempos de alegría, en tiempos de tristeza, y el Señor nos recibe y nos acoge completamente. ¿Ves? Entonces, no necesitamos al vengador de la sangre al estar en la ciudad, porque somos realmente inocentes y perdonados por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es importante que usted lo tenga en mente, ¿ya? Y esté claro con las ciudades, ¿ya? Entonces, tenemos claro lo de las ciudades, ¿ya? Que eran para proteger a la persona inocente. Veamos ahora el verso 14, principios de los límites de propiedad. Este es otro momento, es otra legalidad que el Señor le da a Moisés para que los hijos de Israel tengan. Dice, en la heredad que poseas, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. ¿Qué significa esto? Que tú no le vas a quitar el terreno que tenga tu prójimo para que tu terreno sea más grande. No reducirá los límites de la propiedad de tu prójimo. Dios aquí establece un apoyo y el derecho básico de la propiedad privada, para que tengas en mente, ¿ya? Cuando tu prójimo tiene un terreno legal, debes respetarlo y tienes prohibido cambiar para que no me convenga a mí o a usted. Ya eso no se va a hacer, ¿ya? O sea, que lo que apoya esta ley es realmente el derecho de propiedad privada, ¿cierto? Y Dios ciertamente ha confiado ciertas posesiones a ciertos individuos y a otras personas o estados no tienen permitido tomar propiedad sin el proceso debido de la ley. O sea, tú no puedes apropiarte de lo que no es tuyo. Es importante. O sea, ni tampoco tomarte un metrito más ni un metrito menos porque no te corresponde, porque no es parte, ¿cierto? Y si los antiguos, o sea, la ley antigua reflejó estas cosas, uno debe tenerlas claras y no tratar de pasarse por ignorante para tomar, lo podríamos decir, para tomar, ¿cierto?, de alguna manera un resquicio legal de la ley y tomar lo que no es tuyo. Entonces, era importante eso. Veamos de los versos 15 al 20 ahora. Dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito o en cualquier pecado o en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3, ¿cierto? Realmente se mantendrá la acusación, que es importante tenerla en mente, ¿ya? Ya, veamos lo que dice la Escritura entonces. Dice, cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiesen en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultó falso y hubiese acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacerle a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti, y los que se quedaron, y los que quedaren huirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Primero, debemos establecer algunas cosas que son importantes, que la Escritura también lo dice en el Nuevo Testamento, ¿ya? Que debemos tener en mente. ¿Ves? Que debemos tener en mente, ¿ya? Establezcamos primero un punto importante, ¿cierto? Propiedad privada.
Ya lo vimos. Ahora, ¿cierto? Las acusaciones. Las acusaciones son 2 o 3 testigos. Testigos, es importante. No 1, sino 2 o 3 testigos. No parientes. También importante eso. ¿Ya? Segundo, los sacerdotes y los jueces tenían que preguntar, que significa indagar. Indagar, ¿cierto? Si la acusación era verdadera o falsa, porque podía ser un testigo falso. Un testigo falso. Y si sorprendían al hombre que estaba testificando falsamente contra su hermano, le daban el mismo castigo que él estaba pidiendo para aquel hombre al cual se le presentó este testigo falso. ¿Ves? Entonces, déjame ver un poco acá. Ya, entonces los testigos falsos. Cuidado con los testigos falsos. Recuerda cuando Jesús fue juzgado, dice que era vergonzoso ver los testigos falsos que ni entre ellos mismos se ponían de acuerdo. O sea, fue un juicio totalmente falso porque los testigos realmente nunca estuvieron allí y lo que dijeron, ¿cierto?, delante del Sanedrín era falso. O sea, si ellos hubieran aplicado verdaderamente la palabra de Dios, ellos no hubieran podido haber juzgado a Jesús. ¿Cómo? Si el testimonio de aquellos hombres era mentira. ¿Ves? Entonces, era importante darnos cuenta de eso. Entonces, no se tomará, en conclusión, no se tomará un solo testigo, porque no es suficiente en un tribunal, 2 o 3. Segundo, se va a inquirir para que saber si realmente el hombre estuvo allí en el momento que ocurrió el accidente o el homicidio, lo que fuese, y que no era un testigo falso y que su palabra no es una mentira. ¿Ya? Recuerde que hoy las leyes toman muchas cosas para enjuiciar a alguien, como las huellas, como la evidencia del asesinato, lo que fuese, los motivos, por qué lo hizo y todo eso. También castigan a los perjuros, que son los que se levantan con falso testimonio, y hacen 2 o 3 preguntas a los jueces y se dan cuenta al tiro que no estaba porque está mintiendo, porque no puede mantener su mentira. Y eso fue terrible, eso es terrible. Ahora, si tú lo ves también, por eso te dije que el testimonio contra Jesús, Mateo 26, del 59 al 60, es realmente vergonzoso. Y se suponía, por eso tú tienes que aprender lo que la ley dice. Se suponía que esas personas habían sido castigadas con lo mismo que estaban pidiendo que se hiciera por Jesús, que fuera llevado, ¿cierto?, a la muerte. Ya, y estas personas también. Todos los que se fueron ahí y que buscaron testigos falsos, que nunca podían, que se contradecían uno con el otro, era vergonzoso. ¿Ves? Si ellos realmente hubieran sido hombres de Dios, nunca hubieran juzgado a Jesús de esa manera. Nunca. De hecho, ni siquiera habrían podido haberlo juzgado, porque no había ninguna causa para hacer juicio. Hasta Pilatos, que no captaba la ley judía, porque no le importaba, porque era romano, él dijo: no hay causa alguna de muerte en este hombre, lo voy a azotar un poco y lo voy a soltar, porque no hallo en él nada que lo culpe de lo que ustedes dicen. Es un hombre inocente. ¿Ves? Ahora, es verdad, ¿cierto?, que Dios había dado un sistema como de retribución, como una especie de venganza, pero controlada, ¿ya? Y el ojo por ojo, diente por diente, vida por vida, ¿cierto? Pero eso era, o sea, Dios le daba el derecho de hacerlo, pero controladamente, no si él me sacó un ojo, yo le saco los dos, si él me rompió un poco la nariz, yo le rompo la cara, no, era un asunto controlado, era un principio controlado. No era llegar y ensañarse con la persona. Y por eso las ciudades de refugio también eran importantes, para que no se ensañaran con un inocente.
para que no destruyeran a alguien que nunca quiso destruir a su prójimo. Por eso es importante todo esto, ¿ves? Por eso es el punto y el objetivo de esto, ¿ya? Para que tengan en mente. No dejen de, digamos, para que tengan idea de qué estamos hablando, ¿ya? Entonces, o sea, muchos rabíes de la época te enseñaban, ¿cierto?, que tenías el derecho de hacerlo. Pero Jesús dice cosas más profundas. Como cualquiera que dice, habéis dicho por los antiguos, ¿cierto? Amar al prójimo y aborrecer a vuestro enemigo, más yo os digo, amar a vuestros enemigos y bendecir a vuestros enemigos, a que los ultrajan, nos hacen daño. O sea, Jesús va mucho más allá de lo que tú puedas pensar. Va más allá de las relaciones personales. ¿Ves? Entonces, es importante eso. Entonces, por eso Jesús después, cuando estaba entre nosotros, criticó acerca de la ley. Mateo capítulo 5, verso 38. Que es importante tenerlo en mente. ¿Ves? O sea, Dios había establecido estas cosas y que eran importantes y que tenían que ver, ¿cierto?, con lo que se establecía de las ciudades. Ahora, yo me estaba acordando, me acordé mientras estaba explicando ciertas cosas, como les dije, había como una venganza, pero era controlada, para que las personas no se ensañaran ni hicieran nada, pues que tuvieran que arrepentirse mucho más de lo que ellos pensaban que era justicia, y era importante. Me acordé de algo que les dije la semana pasada y que ahora la voy a compartir con ustedes antes que se termine el horario de la clase, ¿cierto? Yo les dije la semana pasada y me acordé, ¿cierto?, que hay un pasaje bíblico que dice la letra mata, dice, más el espíritu vivifica. Vivifica. ¿Cierto? Y este es uno de los pasajes bíblicos más mal enseñados que la Escritura tiene. Más mal enseñado por los pastores y líderes, es la de las cosas. Cuando indicando, ¿cierto? Y he escuchado, sobre todo pastores que tienen edad avanzada, que aquí ellos interpretan como que la letra mata, se refiere a que uno no tiene que estudiar mucho la palabra de Dios. Tiene que vivir más, y dicen entonces debemos vivir más en el Espíritu porque el Espíritu nos vivifica, nos da vida, para que me entiendan. Y por eso las personas están acudiendo a esto, dicen, no, la letra mata, no tienes que estar estudiando tanto, no tienes que saber mucho más, dedícate a vivir en el Espíritu y todo aquello. Pero, ¿qué significa esto? Que realmente, ¿a qué se refiere Dios con esto? Por eso es importante que voy a poner acá, ¿cierto?, a paralelo, ¿cierto?, letra y espíritu. Ya, letra y espíritu. La letra significa la ley de Moisés. La ley de Moisés, la que fue dada en piedra, el decálogo, las 2 tablas de la ley, ¿cierto? ¿Por qué dice que la letra mata? Porque la ley solo muestra, ¿cierto?, nuestro pecado. Cuando la ley fue dada, rápidamente nos dimos cuenta que al leerla nosotros no cumplíamos los requisitos. Y la Escritura dice que el alma que pecare, esa morirá. Eso es el pasaje bíblico. Dice, el alma que pecare, esa morirá. O sea, todos merecíamos la muerte. ¿Ves? Ninguno de nosotros era ¿cómo se llama? Alguien de nosotros puede decir, yo puedo cumplir la ley. No podía. Si tú estuviste estudiando conmigo los días domingos el libro de Lucas,
te das cuenta de un detalle importante en el libro de Lucas, que cuando el joven rico o el líder rico dice que ha guardado los mandamientos, en realidad no lo había guardado una parte, pero se había olvidado de Dios. Y cuando Jesús lo enfrenta para decirle, ¿cierto? Vende todo lo que tiene y dale a los pobres y sígueme, él se entristeció porque tenía muchas posesiones, porque Jesús lo llevó a elegir entre sus dioses personales, que era el dinero, y Jehová su Dios. Obviamente él decidió por sus riquezas. Entonces no estaba cumpliendo los mandamientos hacia Dios. O sea, su corazón estaba lleno de otra cosa, nunca de Dios. Entonces, claro que el alma que pecare esa morirá, dice la Escritura. Y eso era así. El alma que pecare esa morirá. ¿Ves? Recién hablábamos del vengador de la sangre, las ciudades de refugio donde las personas, ¿cierto?, se iban porque inocentemente ha matado a alguien, poder tener un juicio justo. Bueno, también esto es, o sea, ninguno de nosotros jamás iba a ser salvo por la ley. Ninguno, nadie es salvo por ley. Los adventistas, sabatistas, quien sea que pretenda agradar a Dios por la ley, no lo va a lograr, ni va a ser salvo por la ley. Hay que tenerlo claro, no se es salvo por guardar la ley. Y eso no es tener claro, por eso dice que la letra mata. Pero el espíritu, ahora hablando del espíritu, ¿cierto? Que se refiere al pacto de la gracia, pacto de gracia. De gracia. El pacto de gracia, que Jesús mismo lo dijo en la última cena. Al domingo, ¿cierto?, conmemoramos o recordamos la última cena del Señor. Entonces, es realmente la cruz. Voy a tratar de dibujar aquí una cruz, ¿cierto? Aquí. Donde Jesús murió por nuestros pecados allí, ¿cierto? Donde Jesús murió por nuestros pecados. Esta cruz, la gracia, el derramamiento de la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Entonces, por eso el Espíritu da vida. Da vida. Da vida. O sea, la ley, ¿qué era? Dice la Escritura que la ley era un ayo, era una especie de paso para pasar a la gracia, porque no podíamos hacerla. ¿Ves? No podíamos hacerlo. Entonces, el Espíritu es el pacto de gracia, en el cual tú y yo, ¿cierto?, nacimos de nuevo y somos llenos del Espíritu Santo y somos guiados por el Espíritu Santo. Pero ¿en qué te guía el Espíritu? En la Biblia. ¿En qué te guía el Espíritu? Las palabras de Jesús, las palabras del Antiguo Testamento. O sea, la Biblia es la base esencial de la guía del Espíritu Santo. O sea, no puedes ser ignorante, pues. No puedes estar en ignorancia. Es que si tú piensas que la letra mata, no tienes que estudiar la Biblia. Entonces, muchos autores de la Biblia están equivocados. O tú estás equivocado o está equivocado el autor de la Biblia. Yo quisiera pensar que nosotros estamos equivocados, pero no la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, es infalible, no tiene error de ningún tipo. Por algo, Pablo, hablando a Timoteo 3:16, en su primer libro, dice que la Escritura es inspirada por Dios. No la escribió un hombre por su cuenta, sino que Dios respiró en su oído y ellos escribieron, inspirado por Dios. Los 66 libros son la voluntad de Dios. Por eso es importante tener en mente esto. O sea, la gracia es simplemente la promesa de Dios para salvar nuestras vidas. Para salvar nuestras vidas. Sin la gracia usted no podría ser salvo de ninguna manera. ¿Cómo? Si usted no cumple la ley, menos yo. Entonces no podemos ser salvos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo interesante en esto? Por eso uno debe tener claro estas cosas, porque si no fracasa. ¿Ves? El Espíritu es el Espíritu Santo en nuestro interior, guiándonos, ¿cierto? Capacitándonos, reformando nuestra vida, porque eso es lo que hace, regenera nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, trabaja en nosotros y vivimos en el Espíritu. Pero mucha gente piensa que vivir en el Espíritu, es todo
¿cómo lo explico? Todo un sistema de adoración, de danza, de baile, de hablar en lengua en forma desmedida, de quedarse horas y horas gritando, saltando en el templo, porque dan libertad al espíritu. Eso no funciona así. No funciona así. No es lo que la Biblia enseña, en ninguna parte dice eso la Biblia. De hecho, no estuvieron, cuando cayó la fiesta del Pentecostés y vino el Espíritu Santo sobre las personas, no creo que hayan estado horas y horas y horas y horas. El fenómeno vino, ¿cierto? El Señor se derramó con su Espíritu Santo en las personas vieron lo que ocurrió y pasó, pues. Los oyeron hablar en lengua, en sus idiomas, entendieron lo que se estaba tratando, se convirtieron, y los 3.000 fueron llenos del Espíritu Santo, se empezó a enseñar las Escrituras, pero la vida avanzó, pues. O sea, el empezar a hacer cosas como danzar como loco y estar horas y horas gritando y saltando, eso demuestra una sola cosa, que somos ignorantes, que no hemos entendido lo que la Biblia dice. Y siempre escucho a personas que están diciendo, ¿no? Oiga, no, la letra mata. Pero si tú no has leído, no has entendido, te está tratando, que habla del Antiguo Testamento, ¿cierto? Que habla de la ley de Moisés, menos has entendido que en el Nuevo Testamento, cuando se habla, ¿cierto? Que el Espíritu vivifique, está hablando de la gracia, ¿cierto? De la vida eterna que nos dio nuestro Señor Jesucristo a través de su muerte en la cruz. Claro que el Espíritu vivifica, es obvio. Claro que Él nos va a resultar algún día cuando tengamos que partir. Claro que Él nos imparte su santidad, su amor, su sanidad, inclusive cuando estamos enfermos. Pero no de una manera incorrecta. No de una manera en la cual el hombre tenga como algo que ver en todo esto. Si yo puedo explicar la obra de Dios, entonces no fue Dios, pues. Si yo puedo sentarme a usted y decirle, no, mire, no sé, pues el dinero llegó de tal manera, hicimos esto y lo otro, fíjate que Dios abrió la puerta a través de... Dios hace las cosas. Dios hace las cosas y nosotros somos guiados por su Espíritu, pero guiados por la palabra de Dios. El Espíritu no está en contra de lo que Jesús dijo. O sea, sería una locura eso. Imagínate que el Espíritu empezara a decir cosas como, no, yo no estoy de acuerdo con el amor al prójimo. No, yo no estoy de acuerdo con que ustedes participen de esto. Yo no estoy de acuerdo con que ustedes se bauticen en agua. No. Pero ¿cómo? O sea, sería una contradicción. Y jamás va a haber una contradicción porque la Santa Trinidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los tres que dice la Escritura son uno solo. Lo que dijo Jesús es lo que reiteró el Espíritu. Y lo que enseñó Jesús a nosotros es lo que el Padre le dijo que le dijera a nosotros, no nos enseñara a nosotros. O sea, por eso no hay contradicción. Por eso el hombre equivoca cuando trata de hacer estas cosas, cuando trata, ¿cierto?, de meter él su cosecha en esto, y equivoca y destruye y hace daño, y la obra de Dios se destruye por lo mismo. O sea, hay que tener claro esto, mis amados hermanos, si no equivocamos el camino. Por eso me detuve un poco para explicarles, porque la semana pasada miramos un poco de los falsos profetas y otras cosas más. Entonces, bueno, vivimos en el Espíritu y la Escritura dice, para los que viven en el Espíritu no hay ninguna condenación. No hay condenación para el que ama, con amor ágape. No hay condenación para el que no miente, para el que se entrega a los brazos del Señor, para el que dice lo que dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en usted es una persona santa, es una persona que no comete, que no maldice a su hermano, que no roba, que no está pendiente de la esposa del prójimo ni nada de esas cosas. Entonces, ¿qué ley puede a usted condenarle? Y si Cristo es por usted, ¿quién contra usted? Ese es el punto honesto. Pero si usted es ignorante de las Escrituras, usted es presa fácil de cualquiera que le venga a decir este tipo de cosas. Sin ni siquiera entender lo que la Biblia dice. Todo lo que estudiamos ahora, que yo les decía, de la ciudad de refugio, representan a Cristo. Hablamos de la propiedad privada que Dios la estableció. ¿Se da cuenta? O sea, cada cosa establecida en su lugar. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos bien las Escrituras y aprendamos sobre este tema. ¿Ves? Es importante. Si usted habla en lengua, me parece increíble que el Señor le haya tocado con algo así. Me parece maravilloso.
Pero la lengua es una edificación personal. En la iglesia no puede usted estar hablando en lengua sin que las otras personas entiendan lo que usted dice, porque los deja sin entendimiento. Y Pablo dice claramente que si no hay intérprete, cállese, o callen y hágalo en su casa. No tiene que todo el mundo saber que usted habla en lengua. Yo también hablo en lengua, mi esposa también lo hace, pero nosotros no hacemos en la soledad, en la oración personal, porque es una edificación personal. No necesita usted decirle a todo el mundo que usted habla en lengua. Y si nunca ha hablado en lengua, está bien. Tampoco es algo que Dios nos va a decir, nunca habló. No. Lo que sí es importante para usted y para mí, que estemos llenos del amor de Dios. Romanos capítulo 5, verso 5. Eso sí es importante, que usted sea una mujer y un hombre lleno del amor de Dios. Las demás cosas, mire, que hablan, ¿no? En lengua y otras cosas más que los hombres inventan como para sentirse superiores a otros, es una locura. Pero si usted está claro con la palabra de Dios, está claro con la enseñanza bíblica, entonces usted no tiene ningún problema. Y el Espíritu Santo la guía de toda verdad. Y Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Bien, mis amados hermanos, lo dejamos hasta ahí hoy. La próxima semana, si Dios lo permite, vamos a avanzar al capítulo 20. Ya hemos avanzado algunas cositas, entonces, solo para resumir, la ciudad de refugio, la propiedad privada, no se les olvide que es importante, está establecida por Dios en los límites que se establecen los antiguos para cada terreno. Es importante tener en cuenta esas cosas, no las olvide, están dentro de lo que la palabra de Dios nos enseña a diario. ¿Les parece si damos gracias a Dios tomando un tiempo de oración y clamando a Dios todo el tiempo? ¿Sí? Oramos. Señor, te damos gracias por tu amor y tu gran misericordia. Te damos gracias, Dios, porque usted es bueno y porque santa y piadosa es su palabra. Le ruego con todo mi corazón y en el nombre de Cristo que usted escuche nuestro clamor y que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Ayúdanos, Señor, a vivir en el Espíritu, a aprender de tu palabra y a enseñar y aprender y vivir en conformidad a tu palabra. Señor, gracias por todo lo que nos das cada día. Gracias porque tú eres todo para nosotros, porque tú llenas nuestra vida, porque tú llenas nuestro ser de tu amor y de tu grata presencia. Nos guiamos cada día. Gracias por tu hermosa palabra, que es lumbrera, Señor, a nuestros ojos y lumbrera a nuestro camino. Te doy gracias, bendice a cada hermano, guárdalo en todo tiempo y enséñale tu palabra en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Te doy gracias por estos libros que abren nuestro apetito espiritual, que abren nuestra mente espiritual, nos ayudan a buscarte día por día. Te doy gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, un saludo de mi esposa y mío. Dios les bendiga mucho. Y nos vemos el próximo martes, si Dios así lo quiere.